antes vamos con el tema de profundidad. La situación de TikTok en Estados Unidos es crítica. TikTok, como bien sabemos, es una plataforma que ha revolucionado la forma en que consumimos y creamos contenido. Antes se llamaba Musical.ly y ahora se llama TikTok. Y, sin embargo, su futuro pende de un hilo debido a preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos. El próximo domingo 19 de enero, TikTok podría enfrentar una prohibición total en Estados Unidos, a menos de que su empresa matriz, que se llama ByteDance, cuyos dueños son chinos, y ahí viene la parte de seguridad, venda sus operaciones locales. Ese día entrará en vigor una prohibición federal contra la aplicación, a menos de que la Suprema Corte de Estados Unidos decida bloquearla, o el propio Donald Trump también puede emitir una orden ejecutiva y bloquearla. Esta decisión afectaría a más de 170 millones de usuarios estadounidenses y plantea preguntas sobre la privacidad y el control de datos. Con esta posible prohibición de TikTok, los usuarios están explorando alternativas como RedNote, Lemonade y Clapper, mientras que gigantes ya conocidos como Instagram Reels y YouTube Shorts intentan llenar el vacío. Sin embargo, ninguna plataforma parece ofrecer esta réplica exacta de lo que es TikTok, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del contenido digital de TikTok. Por su parte, Elon Musk y el gobierno chino se han involucrado en el tema. Ya sabemos que Elon Musk anda de todólogo en estos días. Musk surge como un posible comprador de las operaciones estadounidenses de TikTok, respaldado por su empresa X, antes Twitter, y su interés en los datos generados por la plataforma. Y China, por su parte, evalúa esta venta como una estrategia para evitar el veto, aunque enfrenta restricciones legales internas y tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Pero lo interesante de todo esto es que ByteDance insiste en que no quiere vender. Y esto complica mucho el panorama. Para entender lo que está ocurriendo, le agradezco a Claudio Flores Tomás, que nos ha acompañado aquí con todos estos temas que tienen que ver con datos, platicar con nosotros. A ver, Claudio, ¿cómo estás viendo la situación? ¿Qué impacto tendrá la prohibición de TikTok en los creadores de contenido y en las marcas? Pero no, me quiero adelantar primero antes. ¿Crees que se va a dar esta prohibición? Porque yo le he preguntado a algunos chavos y me ¿Creen dicen... que es imposible por su dimensión? No, pero además me dicen, ya es la como quinta vez que le ponen fecha a que va a haber una prohibición de TikTok y ahí sigue. Y sigue ahí, porque además tiene una cantidad importantísima de usuarios en Estados Unidos. Si estamos hablando de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, pues es casi el 50% de la población, ¿no? Eso para empezar. Pero además hay que decir otra cosa, Ana Paula. TikTok es el invento humano más adictivo que hemos creado. Después del fentanilo. Después del fentanilo, de la heroína. No se debe ni de bromear con eso, pero ya sí. sé, jugamos un poco con este tema de la adicción, pero hay estudios incluso del propio TikTok sobre el nivel de adicción o de adictividad que tienen sus contenidos y solo se requieren alrededor de 30, 35 minutos de darle a la pantalla, para abajo, para estar adicto a esa digamos, esa gratificación, ¿no? A ese... ¿Tú eres adicto a TikTok? Yo soy adicto a TikTok, tan adicto que tengo que ponerle password a mi TikTok para obligarme a escribir algo antes de simplemente darle al icono y poder consumir contenido. Y tengo que limitar mi tiempo y ponerme una alarma, porque si yo empiezo a ver TikTok puedo pasar 2, 3 horas viendo TikTok, porque me voy, sobre todo porque TikTok, en mi caso, lo uso para momentos donde ya desconecté, digamos, de lo laboral, ¿no? Entonces ya llegas a tu casa, te relajas y entonces es muy rico darle a este estímulo-respuesta muy conductista. Recordaremos a Pavlov, ¿no? Con estos experimentos que hacía con los perros. Digamos que cuando sonaba la campana, pues así estamos un poco cuando llega la notificación a nuestros celulares. Esto además lo explica muy bien, Ana Paula, el libro de Batalla por la Atención de Mario Campos, ¿no? Sí, ya lo platicamos adicción, que aquí lo podcast. tuvieron. Y me parece que es importante entender que un producto que genera adicción es difícil prohibirlo, ¿no? Ya lo intentó Estados Unidos en algún momento con el alcohol, ¿no? A principios del siglo XX. Y vimos claramente cómo pues, se generan mafias, hay toda una serie de correlatos en ello. Ahora, el tema de seguridad que preocupa a las autoridades estadounidenses, que en un momento dado, cuando Trump era presidente, en el número 45, o sea, Trump 1.0, él estaba en favor de la prohibición.
Exacto. Al darse cuenta de lo popular que es TikTok para los jóvenes en Estados Unidos en especial. No quiere perder ese canal. No quiere perder eso. Y entonces ahora está evaluando, por lo que entiendo, que mediante una orden ejecutiva, lo leí en el Washington Post, Exacto. poder... No proceda, digamos, esta exacto. prohibición. Pero, ¿tú crees que son válidas estas preocupaciones de las autoridades estadounidenses? Absolutamente. Yo creo que son muy válidas. ¿Por qué? Porque estas plataformas y redes sociales, Ana Paula, recuperan una cantidad industrial de información de los individuos. Uh-huh. TikTok tiene en sus manos información muy precisa, granular, a nivel individual. Imagínate estos millones de usuarios a nivel global, no solamente en Estados Unidos, que saben perfectamente qué les gusta, qué no les gusta. Y pongo un ejemplo. TikTok descubre incluso cosas que no sabías que te gustaban. Hay personas, por ejemplo, que deciden, o les encanta el contenido de ver que se limpian cosas, alfombras, casas, etcétera, Uh-huh. y no sabían que les gustaba ver ese contenido, pero lo descubrieron en TikTok. TikTok se da cuenta solamente con la velocidad de scrolleo o de transferencia, digamos, de la pantalla, qué tanto conectó ese contenido contigo, porque ralentizas, te vuelves lento cuando ves algo que te gusta y es rápido cuando algo que no te gusta. Y solo con media hora de esa información que le demos, ya va a estar lista para programar el contenido y entregarnos el contenido que nos mantiene es muy, muy inteligente. Conectados. Es brillante, por eso es tan adictivo. Pero es más, o sea, ¿cómo es posible que el algoritmo de TikTok sea más inteligente que el de Instagram o el de X ¿por qué? Yo creo que porque los chinos no tienen las restricciones deontológicas y ético-morales que tienen otras empresas como Instagram, que no es que sean un gran ejemplo, Ana Paula, pero lo que digo es que tiene mucha más libertad. Es un poquito como pasa con la investigación en temas genéticos. Pues tienen más permisos para hacerlo en estos países donde no hay tantas restricciones legales, donde hay un marco normativo que está en función del Estado, ¿no? Hay que decir, TikTok es una plataforma además políticamente inocua. Es decir, ¿en qué sentido? En que lo que hace es tratar de no meter en nada de política, pero cuando hay algo de política apoya ciertas cosas. Si ahorita nos metemos a TikTok, por ejemplo, que estamos en el proceso, digamos, de transición presidencial en Estados Unidos. Y es el lunes. Trump no puede ser atacado. Si tú quieres pautar algo en TikTok que hable mal de Trump, no te van a dejar. Según entiendo, pero no sé si eso es exclusivo de México, porque he estado en las oficinas de TikTok en México, no puedes pautar nada político. Deja tú que sea algo próximo. No puedes pautar político. Pero no sé si eso es global o solo es en México. Y hasta dónde llega lo político, porque también hemos visto, si tú ves contenido, hay contenido, digamos, político. Kamala Harris, yo supe por chavos adolescentes con los que platiqué que decían su campaña en TikTok es genial. Sí. Ahora en la campaña, pues que desgraciadamente o agraciadamente, ya según los gustos de quienes nos escuchan, perdió, pero tenía una buena campaña en TikTok. Sí, y TikTok le ha ganado en términos de capacidad de retención de la atención, que es el bien más escaso que hay hoy en el ecosistema digital, y le ha ganado la batalla a otros algoritmos, a los de Meta, a los de Facebook, evidentemente, a los de Instagram y ya no se diga a los de Twitter. TikTok es la red hegemónica contemporánea, es decir, es la red que más audiencias tiene, que más personas y más horas de contenido transmite a nivel mundial diariamente. Y esto se debe a que sus algoritmos son mucho más poderosos para predeterminar qué te gusta, Ana Paula, y qué no te gusta, y servirte lo que te gusta y no servirte lo que no te gusta. Ahora, más allá de la genialidad de su algoritmo, ¿qué hay con esta preocupación sobre la seguridad de los datos de los usuarios? Esta preocupación que tienen las autoridades estadounidenses. Sí. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que puede pasar con la información que tiene ByteDance de sus usuarios? A mí me parece que la información que tiene TikTok es muy poderosa porque es hiper granular y detallada de lo que hacemos. ¿Cuántas horas consumimos? ¿Cuáles son los temas que nos gustan? ¿Cuáles son los temas que no nos gustan? Por ejemplo, sobre el tema de aborto, estamos a favor o en contra. Sobre el derecho de los animales, estamos a favor o en contra. Y con base en eso lo va estructurando. De acuerdo con es el Big Data. Brutal, porque además, de acuerdo con estudios internos de TikTok que fueron revelados en Estados Unidos, ellos han evaluado, por ejemplo, la efectividad de sus campañas de consumo responsable, ¿no? Para ver, oye, ellos saben que es adictivísimo TikTok, súper adictivo.
y saben, porque tienen que generar campañas, un poco como sucede con la industria del alcohol o la industria del tabaco, que tienen que decir, oye, tienes que tener un consumo responsable y tienes que procurar que tus usuarios pues no caigan en el alcoholismo o en un tabaquismo en edades no legales, etcétera, etcétera. Pero TikTok sabe que sus campañas no sirven para nada. Uh-huh. Es decir, está demostrado por estos documentos que se revelaron en Estados Unidos que es una bajísima efectividad de estas advertencias de, oye, consume menos, sé consciente cuántas horas de TikTok estás consumiendo al día, etcétera. Y a pesar de ello, siguen haciendo las mismas campañas porque saben que solo es un lavado de cara, ¿no? De que decir, estoy siendo responsable con el tema de prevenir a mis consumidores de estas adicciones, pero fácticamente siguen haciendo exactamente lo mismo porque saben que en esta competencia algorítmica, Ana Paula, uh-huh, el que tenga el algoritmo más adictivo es el que va a ganar en la lucha entre las plataformas. ¿Y qué crees que pase? O sea, entiendo que el gobierno de China se ha involucrado en esto tratando de convencer a Elon Musk de que compre la operación en Estados Unidos. ¿Qué sientes que va a pasar? Ahora sí que estamos a nada. Yo creo que Elon Musk va a comprar TikTok. Creo que es una muy buena TikTok salida. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, uh-huh, en Estados Unidos. Recordemos que él compró Twitter y hoy vale 10% de lo que pagó Elon Musk por Twitter ahora X. Sí, pero le ha servido. Pero él no es un negocio. O sea, no está buscando comprar para recuperar. Lo que está comprando es una influencia, una voz brutal, pero también data, esa data que la regalamos. Siempre que navegamos por redes sociales creemos que es gratis. ¿Cuánto te cuesta Instagram? ¿Cuánto te cuesta TikTok? No, pagas tu atención y pagas tus datos. Sí. Tu tiempo de atención y tus datos personales. Y a quienes nos están escuchando, Ana Paula, además, es bien fácil. Además trabajamos gratis para todos ellos porque les regalas tu contenido. No, y exacto, a donde voltees, vete de viaje. Uh-huh. Estate en un lugar turístico, todo el mundo anda con el celular grabando. Y mi esposo, que no usa redes sociales, me dice, todo el mundo trabajando aquí de a gratis para Zuckerberg, para Elon Musk, o sea, todo el mundo generando contenido gratis para estos cuates, lo que a una televisora, a una estación de radio, a todos los demás que tienen medios de comunicación les cuesta. Exacto, que tienes que crear ese contenido, uh-huh, por ejemplo, los posteos de brújula en TikTok, pues no te los paga nadie. No. Pero tú les regalas ese contenido con muchísimas marcas y luego vas a lugares, por ejemplo, parques de diversiones en Estados Unidos y tienen el Wi-Fi gratis y un Wi-Fi poderosísimo porque les conviene, porque así amplifica. Cada persona se vuelve una especie de publicista del parque y con sus fotos, sus imágenes, sus videos, sus memes, uh-huh, generan conversación en torno a estos lugares o estos centros de consumo y generan más tráfico en torno a ellos. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas que es importante decirle a quienes nos están escuchando es bien fácil ver qué información recupera de ti TikTok. Métete a la sección de privacidad en tu perfil, vete a la sección de privacidad y ve todo lo que está recuperando. Por ejemplo, Ana Paula, ¿tú sabías que TikTok recupera tu directorio de contactos? A menos que le digas que no, tus contactos que tengas en tu WhatsApp, en tu teléfono, etcétera, etcétera, los va a checar y va a ver si esa persona está en TikTok y te va a decir, oye, esta persona de tus contactos, o sea, se metió a tus contactos, está en TikTok y te va a recomendar que la sigas. Está cañón el poder que tiene. Y también te dice en esta sección de privacidad, que estoy seguro que muy pocos o pocas de quienes nos están escuchando ha abierto esa sección de TikTok. Uh-huh. Puedes ver, por ejemplo, cómo te confirma la información que está dándole a ti y a qué anunciantes. Yo en la mañana, justo preparándome para esta conversación contigo, me metí a ver a qué anunciantes le había dado mi información TikTok y eran 12 anunciantes distintos, desde Johnson & Johnson, ¿no? O sea, desde empresas que mercadean cosas que dicen, oye, esta persona consume tal, tiene tal edad, etcétera. Recientemente, solo para ver hacia dónde va esto, Ana Paula, recientemente en el Advertising Week de México, un ejecutivo de Google presentó una tecnología de generación de contenido con inteligencia artificial, donde van a tener el mismo spot. Imagínate un anuncio que tiene una historia. Uh-huh. Y lo que va a hacer es que va a adaptar el perfil de los actores y de las actrices de ese spot al perfil de la persona que esté viendo el spot. Pueden generar 5,000 versiones de ese spot. De un mismo spot. Es la misma historia. Sí. Pero si le va a ser a Ana Paula, pues quizá la protagonista es mujer, es una mujer ejecutiva,
es una mujer con cierto perfil profesional, etcétera. ¿Por qué esta vez se siente que sí va a prosperar la prohibición, Claudio? Sí, porque además es cierto, yo coincido con la Pero preocupación. no sabemos, pero y por un lado y por el otro, pues nosotros en México volteando a ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, también tendríamos que decir, oye, ¿y nosotros poniendo qué, nuestras no? barbitas a remojar. Exacto. Sí, me parece que en general mi perspectiva sobre el tema de privacidad de datos con toda la industria digital, internet, redes sociales, etcétera, es que hemos tenido una cultura de mal manejo de datos, de los datos personales. Es decir, ni los usuarios y usuarias somos conscientes de lo que están viendo de nuestras vidas. Estoy seguro que si a alguien le dijéramos, oye, te voy a dar un contrato de todo lo que voy a hacer público tuyo, que es mi información a partir de que tú te inscribes en mi red social, ¿no? No, siempre le pones acepto términos y condiciones rápido. ¿no? Y la longitud del contrato es como Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es decir, y lo que quieres es pasar rápido donde acepto y no sabes los permisos que estás dando para poder tener el disfrute de TikTok o de Instagram o de cualquier red social. Y eso es una mala cultura. ¿Y por qué lo digo? Porque es de los dos lados. Es decir, nosotros como usuarios no protegemos nuestra data y las personas, las plataformas están usando nuestra data como si fuera, digamos, que no tuviera un conflicto ético el uso de nuestros datos para hacer negocio. Ahora, cuando yo he querido dejar Twitter, que dices, bueno, también. Ahora me voy a Mastodon. O ahora me voy a Threads, a nadie. Ahora me voy a Blue Sky. Yo llevo con Blue Sky pues 1 mes y medio y traigo 34 followers. Digo, el trabajo que me cuesta, el trabajo que cuesta hacer cada posteo para 34 followers. Sí. No los quiero menospreciar. Sí, ni menos, pero los queremos mucho. Exacto. Pero lo que te quiero preguntar es qué va a pasar en el caso de TikTok. ¿Tú crees que Red Note, Clapper, Lemonade? No creo que tengan una capacidad, porque además sí es cierto que estamos hablando de un mercado. Pero si viéramos la comparación de número de usuarias y usuarios a nivel global contra los 170 millones de usuarios en Estados Unidos, es un mercado importantísimo, pero es uno de los mercados y es un mercado que no tiene, digamos, no es el 50% de la audiencia de la plataforma a nivel global. Yo creo que viene una etapa en la que vamos a darnos cuenta que estas plataformas a veces tienen más poder que los gobiernos nacionales, es decir, tienen más poder comunicacional, tienen más poder para atrapar la atención de los usuarios e incluso te pueden generar con un buen algoritmo problemas en ciertos temas. Imagínate, por ejemplo, Ana Paula, que TikTok decidiera potenciar los posteos que hablan de inseguridad en México. ¿En cuánto tiempo empezaría a crecer la percepción de inseguridad, que sabemos que es subjetiva, ¿no? O sea, es absolutamente subjetiva. Por ejemplo, entre más te expones a medios, más inseguridad crees que hay. Y entre menos te expones a medios, porque no te enteras, ¿no? Crees que es más seguro donde vives o tu país. Y en ese sentido, la realidad está siendo hipersensible a verse afectada por estos algoritmos y decisiones de unas empresas en China o en Estados Unidos o en Reino Unido o en Irlanda, que es donde está, por ejemplo, la sede de algunas de ellas. Sí, por temas de impuestos. Por temas de impuestos, exactamente. Y tienen más poder para definir las agendas nacionales que los propios gobiernos federales de los países. ¿No? Pues ya veremos qué pasa el domingo, querido Claudio. Por lo pronto sabemos que el lunes va a ser el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew. Sí. Bueno, está invitado y Maggie Hagerman, una periodista que me gusta mucho del New York Times, dice que sí planea asistir a la investidura de Trump. Y yo creo que le haría bien, ¿no? Es decir, al final es un aliado, ¿no? Que quiere que permanezca TikTok, porque además TikTok es muy funcional a los gobiernos en los países también. Sí. O sea, funciona muy bien porque usualmente se alinean para no tener problemas con los gobiernos. Y eso lo hace distinto a X o a Twitter, ¿no? Y también diría yo otro, digamos, para ir concluyendo, Ana Paula, diría yo que otro de los retos que tenemos con TikTok y todas las otras redes sociales es que ya desistieron del deseo de diferenciar la verdad de la falsedad. Sí, ya dejaron de dijeron, tener sus ya Con eso lo dijo Mark Zuckerberg para sus redes. Sí. Pero bueno, desde antes Twitter ya no lo estaba haciendo y entonces... Entonces vamos a estar en una época, diría yo, de mentiras omnipresentes. Para estar abusados de qué leemos y a quién le creemos. Y por eso es más importante el periodismo, Ana Paula. Y por eso 100%. Es más importante hacer periodismo como el que haces en Brújula. Porque esas voces son las que nos van a guiar por sus códigos deontológicos como periodistas de lo que sí es verdad y lo que no es verdad.
Claudio Flores Tomás, muchísimas gracias. Tú eres socio de Tridente Aceleradora y CEO de Altasor Intelligence. Gracias. Así es, muchísimas gracias por estar aquí.